Bueno, bon día a todas e todos de novo. Benvidos a estas xornadas. Saludar tamén a todas aquelas persoas que nos están seguindo a través do canal de YouTube por streaming e tamén recordarlles que polo sistema habitual tamén poden formular preguntas aos ponentes e tamén agradecer o traballo de todos os técnicos do Consello da Cultura que fixeron posible estas xornadas, especialmente a Cristina Pujales, que é a persona que máis directamente traballa no arquivo sonoro. E, despois desta benvida, decir que temos hoxe a sorte de ter con nós a María Jesús López Lorenzo, que é unha persona que, como todos saben, é técnico da Biblioteca Nacional de España. A Biblioteca Nacional de España non solamente é, digamos, o arquivo máis importante de documentos escritos, sino que tamén ten unha labor importantísima na conservación e catalogación do sonido, tanto da música como da palabra. E nese sentido, pois decir que María Jesús é realmente desde fai máis de 5 anos a xefa do Servicio de Registros Sonoros da Biblioteca Nacional, pero que anteriormente, porque ela leva xa 20 anos prácticamente na biblioteca, foi a encargada do Arquivo da Palabra, que é outra sección importantísima ligada, lóxicamente, ao son dentro da Biblioteca Nacional e que previamente desempeñou unha labor tamén importante no Departamento de Música e Audiovisuales da propia Biblioteca Nacional. Eu, a verdade, que quixera resaltar o papel que ten este importantísimo centro na conservación do sonido en España, porque realmente é unha labor, eu creo que pionera dentro do país, primeiro, polo carácter público e de servicio que ten a Biblioteca Nacional, pero, ademais, pola importantísima labor que se ten feito neste sentido. María Jesús López Lorenzo é unha persona que, ademais, ten unha formación importantísima como bibliotecaria, con estudios en España e en Italia, doutorada pola Universidade de Trieste. E, ademais, eu creo que ten un mérito engadido, ou temos nós o mérito compartido de que é unha galega de pro, porque María Jesús López Lorenzo naceu en Lugo. Por lo tanto, eu creo que debe sentirse como na casa e deixámoslle realmente a palabra para que nos fale do seu traballo no seo da Biblioteca Nacional e, fundamentalmente, nese traballo de conservación e catalogación do sonido. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias aos asistentes. Non naceu en Lugo, pero en Madrid, pero vamos, me siento gallega, con lo cual me van a permitir que hable en castellano, porque si hablara en gallego quizá me entenderían peor que me van a entender en castellano. Primero de todo, quiero agradecer a Xosé Ramón Pouza, director del Arquivo Sonoro, pues por esta invitación, a Cristina Pujales, por supuesto, y a Rosa Neiros y José Manuel Lenz, que del área de actividades del Consello, por todo el trabajo que han realizado para que tanto mi compañera Margarida y yo pudiéramos estar aquí. Y, por supuesto, al Consello por esta amable invitación. Además, como decía José Ramón, la verdad es que hoy me siento ante ustedes doblemente orgullosa y sobre todo, gran parte de mí se une al pueblo gallego, ya que meus pais e meus avós eran galegos, con lo cual hablar de Galicia y de la música de los documentos en la Biblioteca Nacional gallegos es un honor. Y me ha permitido, además, durante toda la preparación de la intervención, pues revivir esas fiestas en la aldea junto a mis abuelos, escuchar a las orquestas de nuevo, escuchar el sonido de la gaita interpretada por mi padre, que lo hizo hasta sus últimos momentos,
y me emociono con ello, perdónenme, y también incluso la voz de mi madre, que me enseñó el gallego a través de las canciones del folclore, porque ella no cantaba la copla limpiando, sino cantaba el folclore gallego. Y bueno, pues por estar aquí, en la que considero mi tierra, como decía la canción, la tierra de meu pai. Y ahora me vuelvo a Madrid, que es donde trabajo, ¿no? Aunque todos ustedes saben dónde está la Biblioteca Nacional, la biblioteca se sitúa en el Paseo de Recoletos, en pleno centro de Madrid, entre la Fuente de las Cibeles y al lado de la Plaza de Colón. La Biblioteca Nacional fue fundada por Felipe V en 1711 y abrió sus puertas en marzo de 1712 como Real Biblioteca Pública. Tuvo sedes diferentes. Primero estuvo en el pasadizo que llaman de la Encarnación, que conectaba el antiguo Alcázar con las Descalzas Reales. Y como ustedes saben, el Alcázar se quemó y gracias a que la biblioteca estaba en ese pasadizo, se salvaron todos los libros que trajo Felipe V cuando vino a gobernar a España como primer rey Borbón, ¿no? Pues bien, la biblioteca en la situación, en el enclave actual, la sitúa en Isabel II, a finales del siglo XIX. Como digo, la biblioteca, por lo tanto, es la institución cultural más antigua del país y una de las bibliotecas nacionales más antiguas del mundo. Su misión desde hace 300 años es la de preservar, transmitir el patrimonio bibliográfico y documental español. Su voluntad es revertir en la sociedad el inmenso legado cultural que atesora, potenciando al máximo el acceso y el uso y la reutilización de la información, como luego veremos. Por lo tanto, fundamental, la misión de la Biblioteca Nacional es la de conservar y difundir un patrimonio documental en todos los soportes. Siempre que se habla de Biblioteca Nacional parece que son los libros de horas, los incunables, el siglo de oro español, pero la Biblioteca Nacional tiene más que todo eso, tiene documentos sonoros. Y ponerlos en valor es nuestra misión fundamental y que los investigadores los conozcan y sepan que pueden acudir a ellos para sus trabajos. Como digo, es fundamental porque muchas veces, incluso dentro de la propia institución, se desconoce el valor de estos documentos. En la Biblioteca Nacional existe un departamento, que es el Departamento de Música y Audiovisuales, repartido en 3 servicios, uno que gestiona partituras, otro servicio que es el que yo gestiono, que es el de registros sonoros o grabaciones sonoras, que recogen tanto grabaciones sonoras musicales, como bien ha dicho Salmón, grabaciones sonoras no musicales, o lo que denominamos archivo de la palabra, y los sonidos también. Y por último, un servicio de audiovisuales. La colección de la Biblioteca Nacional del Departamento de Música y Visuales de grabaciones sonoras es la más voluminosa dentro de las tres colecciones. Está compuesta por casi más de 600.000 documentos en todos los soportes donde pues aparece el registro del sonido, desde los cilindros de cera, rollos de pianola, discos perforados, discos de 78 revoluciones, en fin, todos los soportes en los que ha sido grabado tanto el sonido y luego la palabra también. La rica colección de documentos sonoros de la Biblioteca Nacional, aunque mucha gente no lo sabe, ya comenzó en el año 38, el 13 de octubre del 38, fecha de publicación del decreto del Ministro de Educación de España sobre el depósito legal. La disposición establece que las obras musicales y piezas de gramófono sean objeto de depósito legal, y un ejemplar viene a la Biblioteca Nacional de España y otro ejemplar va a la Biblioteca Universitaria de Cataluña, de Barcelona. Así, en plena Guerra Civil Española, el legislador asegura que estos documentos debieran formar parte del patrimonio documental español. El espíritu del decreto se desarrolla en 24 artículos y una disposición transitoria que establece que el depósito en virtud de ese decreto debe realizarse en la Biblioteca Nacional y se efectuará hasta la liberación de Madrid en la sede del Servicio de Bibliotecas y Archivos del Ministerio de Educación, que en ese momento está en Vitoria. Hasta después de la guerra estos documentos no vuelven a Madrid. Será en torno al año 45-50 cuando los documentos lleguen a Madrid procedentes de Vitoria y se forme lo que se llama la biblioteca discográfica, se llamó en aquel momento biblioteca discográfica o archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España. Las formas de ingreso de la colección de documentos sonoros son, como ven aquí, 4. La principal es el depósito legal. El 90% de la colección, como luego veremos, procede del depósito legal, con lo cual nuestro catálogo se puede considerar el mejor escaparate de la producción comercial sonora española a través de compra, donativo y canje. Como decía, los discos depositados primeramente en Vitoria y más tarde en la Nacional se remontan al año 24, aunque el decreto es del 38, tenemos ediciones, las primeras ediciones que ingresan son del año 24.
Hasta el año 38 son fundamentalmente asientos de música clásica y algunas canciones populares, entre ellas el repertorio de canciones populares gallegas editadas en Barcelona por la Compañía del Gramófono de On, como la melodía gallega que aquí vemos, de Adiós Mariquiña. Esta melodía, a ver, es que bueno, he puesto, vamos a ver, esta. Adiós Mariquiña de Curros Enríquez, interpretada por Conchita Supervía, acompañada a la orquesta de cámara, editada, como ven ustedes, en la Compañía del Gramófono de On en Barcelona. Junto a los discos, los productores entregaban estas hojas que se llaman hojas declaratorias. Eran un autocopiativo y eran 3 ejemplares. Uno se lo quedaba la propia productora, la propia fonográfica, y los otros 2 son los que llevan a la Biblioteca Nacional. Están organizados tanto por orden alfabético de títulos y de autores. En ellas, en estas hojas declaratorias, como ven ustedes, pone la Compañía del Gramófono de On, Barcelona, el título de la obra, el número de la placa, o sea que la información es muy, muy buena a la hora de la catalogación y de la recopilación del material. Habla también del sello discográfico, el precio del disco y cuándo se pone a la venta. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Adiós Mariquiña. Sé que también lo tiene el archivo, en otra edición creo, porque de Adiós Mariquiña tenemos varias ediciones. Esta, como les digo, entró por depósito legal, pero luego han entrado algunas por compra. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Como vivas Fruto de la recogida de estas hojas declaratorias, los compañeros de aquel momento, en el año 88, hacen un primer catálogo de discos de 78 revoluciones por minuto, como digo, a través de esas hojas declaratorias. Posteriormente, tras los años de la guerra, en el año 46, se produce una explosión de lo que se llama la música popular, entre ellas la gallega, como reflejan los discos que entraron en la institución en estos años y que registran repertorios musicales para bandas de música, grupos corales, como las Foliadas de Muxía, de Redondela, de Monforte, etc. Destacamos entre ellas la obra que tiene la biblioteca del compositor Bernardo del Río Parada, que nació en Villagarcía de Arosa y falleció en Santiago de Compostela, cuyas composiciones fueron fonografiadas en los años 50 en San Sebastián por los Discos Columbia, además de obras interpretadas por la coral gallega de Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, Rianxeira, Vicente Guadalupe, foliadas como Miña Rosiña, Para Calo Corazón, etc. Hay que decir que no es a través de las leyes de depósito legal donde llega la mayor producción de discos sobre música, sobre el repertorio gallego. Luego veremos a través de compra o donativo han llegado la mayoría de los soportes sonoros que nosotros tenemos. Como decía, las leyes de propiedad intelectual, fundamentalmente es la del año 38, que es la que acabo de decir, y los reales decretos que la desarrollan, que son decretos ministeriales del 10 de julio y 1 de diciembre del 42, que hablan de la propiedad intelectual. Y es que para el reconocimiento de la propiedad intelectual del disco también se dice que se tiene que entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional. Posteriormente, el decreto que todo bibliotecario sabe, el decreto del 57, que entra en vigor el 58, ya habla claramente de la obligación de todo productor de depositar un documento sonoro en la Biblioteca Nacional. Y dice así: deben de ser objeto de depósito legal las grabaciones sonoras realizadas por cualquiera de los procedimientos o sistemas empleados en la actualidad o en el futuro. Posteriormente y muy reciente, la ley del 2011 ya no nos habla solamente de soportes sonoros tangibles, sino también habla del soporte sonoro intangible. Y por primera vez, esta ley ya habla del depósito legal de documentos nativos digitales, los sitios web y las publicaciones en línea. El Real Decreto de Desarrollo de esta ley de 2011, que por cierto ya estamos en proceso de transformación porque ya se ha vuelto a quedar obsoleta, y bueno, pues por la situación de la pandemia no se ha podido terminar, pero se llevará próximamente al Congreso para que pues debata sobre ella y se apruebe una nueva ley de depósito legal. Como digo, el Real Decreto de Desarrollo
habla de la regulación del depósito legal electrónico en línea y dice así que deben ser objeto de depósito legal y sus metadatos todo tipo de web y publicaciones en ellos contenidas, tanto de acceso libre como restringido, siempre que contengan patrimonio tanto bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual o digital de las culturas de España. Desde la entrada en vigor de este decreto y en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, los centros de conservación de las comunidades autónomas, como Galicia, competentes en materia de depósito legal y la Biblioteca Nacional, llevamos colaborando para la construcción y gestión de un depósito legal cooperativo y colaborativo. En este ámbito de colaboración se han creado colecciones web de gran alcance sonoras dentro de la Biblioteca de Galicia. Como decía, en el marco de esa colaboración, desde la Biblioteca Nacional de Galicia, es la que lleva a cabo la recopilación web de las páginas que considera interesantes para esta comunidad autónoma. También recoge no solo documentos sonoros que están implementados en la web, sino, por ejemplo, las últimas elecciones gallegas, ¿no? La Biblioteca Nacional en estos momentos guarda el dominio .gal porque en el año 2017 se hizo un convenio para que fuera la Biblioteca Nacional quien recuperara, hiciera una recuperación hasta el momento de lo que era el dominio .gal, que es el dominio gallego, como ustedes saben, y está depositado tanto en el archivo web de la Biblioteca de Galicia como en la Biblioteca Nacional de España. Colaboramos en la recopilación de las páginas web y cualquier problema o dificultad que tienen, pues ellos se ponen en comunicación con los compañeros que llevan el archivo web de la institución. En el caso de los documentos sonoros, también estamos haciendo una recopilación web desde el Departamento de Música y Visuales, sobre todo una colección muy importante que estamos viendo que es que desaparece en las páginas en muy poco tiempo, porque son recopilaciones sobre todo tradiciones y patrimonio etnográfico, que como bien decía José Ramón, por ruido hay páginas muy interesantes de archivos sonoros sobre la idiosincrasia de los pueblos de Galicia, sobre los ruidos de las calles, los sonidos de las campanas, el tañer de las vacas de los cencerros, y todo eso muchas veces se pierde, o sea, están en un tiempo en la web y se aparece, con lo cual las recopilamos para que puedan ser conservadas para las generaciones futuras. Esta es una de las páginas que está recopilada, la Asociación Galega de Compositores, que es muy, muy interesante para los investigadores. Y durante la época del COVID, cuando estuvimos confinados, pues nos dedicamos a recopilar, dentro de los departamentos hay siempre un conservador web, en este caso lo llevo yo con otra compañera, y nos dedicamos a recopilar todo lo que sea el patrimonio que estaba surgiendo en torno a la subida a la web de artistas que cantaban y demás. En este caso es este grupo de pandareteiras de Rosalía de Castro de Cacheiras, y bueno, pues animan a que la gente se quede en casa, ¿no? O sea, esa intervención de la sociedad para animar a través de las plataformas, tanto de blog, de subidas de vídeos, de audios, para toda la situación que se estaba viviendo, ¿no? En este caso he recogido una amiga también, que es una profesora de canto del Conservatorio de Lugo, Lourdes, que me ha permitido que pusiera esta foto. Ella cada 8 de la tarde salía a su balcón y cantaba canciones previo a los aplausos de las 8 de la tarde o posterior a los aplausos, pues canciones gallegas que le solicitaba la gente, o incluso folclore o repertorio más clásico, ¿no? Canciones de todo tipo que le solicitaban, ¿no? Y luego lo subía al canal de YouTube. Por supuesto, están recopiladas y recogidas. Hay que decir que todo este archivo web, como tiene derechos, solo se pueden consultar bien en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Galicia, en la Biblioteca Central o en la Biblioteca Nacional. Las bibliotecas de cada una de las comunidades autónomas que los usuarios pueden acceder desde sus ordenadores. Por el tema de derechos no se puede hacer desde fuera. O sea, no se puede subir. Otra forma importante de adquisición de los documentos sonoros es el canje y el donativo. Además de las leyes de depósito legal, en los últimos años el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional ha continuado incrementando fondos gracias a estas políticas, como digo, de donativo, canje y luego posteriormente de compra. La biblioteca debe tratar de completar sus colecciones sonoras al mismo tiempo que los documentos en soporte histórico que no han ingresado por la ley de depósito legal. Si la ley de depósito legal es del año 38, como decía, pues toda la producción anterior en soporte sonoro tenemos que acceder a ella bien a través de donativo, compra o canje, ¿no? Tenemos importantes donativos de grabaciones de campo, tanto de antropólogos, etnomusicólogos, algunos se llaman también folcloristas, etnólogos, de la talla de José Manuel Pedrosa, que es un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos está donando todo su archivo sonoro.
y también audiovisual. Ramón Pelinsky, que Ramón Pelinsky es un etnomusicólogo argentino, nos ha donado todo su archivo de tradición de los inuit del Ártico Central. Miguel Manzano fue el director del Conservatorio Superior de Música de Salamanca y donó a la Biblioteca Nacional un repertorio fantástico, grabado en cintas, que ya tenemos todo digitalizado, del folclore tanto de Burgos como de Zamora, como de Salamanca y León. Y Julio Camarena hizo una recopilación fundamental de cuentos de tradición popular, que como luego veremos hay cuentos, unos poquitos cuentos gallegos, y Dorothee Schubert. De Dorothee Schubert no voy a hablar porque no es el sitio donde tengo que hablar, que por supuesto es Galicia, donde está todo su archivo sonoro depositado, pero sí que la Biblioteca Nacional tiene 37 cintas de casete, que cuando Dorothée grabó en el sur de Francia y en varios lugares de España, tanto en Málaga, Jaén, Valencia, Salamanca y Cataluña, en los años 60 y 70. Dorothée en estas grabaciones era muy joven y no hablaba bien el español y no conocía muy bien nuestra tradición, con lo cual el interés de estas grabaciones es un tanto irregular. Su mérito mayor es que son años en los que hay muy poca recopilación de documentación, entonces por eso es la importancia de estas poquitas cintas que tenemos. El inmenso cancionero gallego que más tarde hizo, ¿no? y su valor que ustedes todos conocen está aquí como debe ser, ¿no? Por otro lado, también tenemos importantes donaciones de colecciones discográficas de origen privado, casi todas de ediciones extranjeras, que por supuesto la Ley de Depósito Legal, como saben, tiene que recopilar todo lo que se edita o imprime en España. Entonces, todo lo que se edita en español o sobre España en el extranjero, pues lo adquirimos o bien a través de compra o donaciones, como son estos vinilos interpretados por la Banda Municipal de Coruña, que fueron donados a la Biblioteca Nacional. He puesto pinceladas de las donaciones o de los repertorios que tenemos de Galicia en la biblioteca. Por otro lado, es muy importante el reciente, digo reciente porque estamos en proceso de catalogación, donativo de la Warner Music Spain de mayo del 2015, que tiene discos de 78 revoluciones por minuto y las matrices. Estamos catalogando las matrices metálicas de los discos, tanto matrices negativas, positivas, que contiene la madre, como los hijos. Es un repertorio magnífico. Lo estamos haciendo a través de 3 becarias que han tenido una beca de investigación en la institución este año. Están haciendo una labor maravillosa, con unas descripciones que esperemos que pronto podamos poner a disposición del público, ¿no? De los usuarios fundamentalmente, ¿no? Y entre este repertorio que nos llegó de la Warner Music, hay repertorio de canciones gallegas, por ejemplo, canciones como Miñanai, No me encasare, que esa canción la cantaba muchísimo mi madre, arregladas por Graciano Tarrago e interpretadas por Victoria de Los Ángeles y fonografiadas en Barcelona por la compañía Gramófono Odeón en 1952, y sin embargo no la teníamos en el repertorio del 38. También tenemos donativos de rollos de pianola, que luego veremos, como Las Moñeiras de Alfonsina, publicadas por la fábrica de rollos Victoria en La Garriga, que entraron por donativo. Posteriormente, y más importante, es la compra. Desde los años 90, la biblioteca está adquiriendo registros sonoros históricos con el fin de completar sus colecciones y poder reconstruir la evolución tecnológica en la grabación y reproducción del sonido. La mayoría son grabaciones históricas, anteriores a las leyes, como decía antes, de depósito legal, que poseen coleccionistas, anticuarios o que forman parte de legados familiares, como son las colecciones de cilindros de cera, rollos de pianola, discos perforados, discos de pizarra y también el hilo de acero, el hilo magnético. Tenemos una pequeña colección de unos 11 hilos magnéticos de arengas político-militares de la época de la Guerra Civil, con la voz de Dolores Ibarruri la Pasonaria, Luis Companys, cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, y ya habla el 1 de mayo, el trabajador de la nación catalana. Tenemos repertorios sobre todo himnos nacionales, el himno catalán, el himno vasco. No tenemos el himno gallego, por eso no he podido traer estos hilos a colación, luego lo veremos porque no hay nada, no tenemos, en esos 11 hilos de acero no tenemos ningún repertorio gallego, pero es importante, es una colección muy pequeña pero muy significativa e importante, que esperemos algún día pues seguir incrementando. Entre las colecciones importantes sí que me gustaría destacar la de discos de pizarra que se compró a una coruñesa de Miño, que no voy a decir el nombre, en 2006, que se le compraron un lote de casi de 5.000 discos de pizarra, y en esta colección está formada por obras de compositores e intérpretes españoles, entre ellos gallegos, como es José Castro González, compositor y director nacido en Santiago y muerto en La Habana, y Pilar Castillo, que fue, como saben ustedes, una pianista y compositora muy importante, y sus discos como Marusiña, editada en el 31, tuvieron una importante repercusión.
También se le compró a un argentino, a un emigrante argentino, que distribuye a través de Pontevedra importantes colecciones de discos de pizarra editadas en Buenos Aires y en Uruguay de compositores nacidos en Galicia, de la talla de, por ejemplo, José Alonso Trellez, que se le llama el viejo Pancho, se hacía llamar, que fue compositor y letrista y vivió en Uruguay fundamentalmente y escribió y fundó varios semanarios, como es El Terruño. Y también otro importante letrista como Víctor Soliño, que nació en Bayona y falleció en Montevideo. Y es uno de los grandes del tango y también imprimió casi todos sus discos de pizarra en Argentina. Entre las colecciones de rollos de pianola me parecía importante destacar este rollo de pianola, que los rollos de pianola son arreglos, o sea, son música popular gallega arreglada para pianola y que se compraron sobre todo a coleccionistas tanto de Galicia como de Murcia y de Castilla. Esta balada gallega, Negra Sombra, arreglada para pianola por Juan Montes, se adquirió en la librería Cintas de Madrid en el 2006 y es interesante porque, aunque no lo pueden ver en la diapositiva bien, lleva un sello que pone Asociación Española de Compositores de Música, adaptación mecánica, y en la solapa lleva instrucciones para el uso del rollo, tanto en inglés, en francés, alemán y español, además de un listado de las patentes del rollo para Inglaterra, o sea, para Gran Bretaña, perdón, Estados Unidos, Alemania y Francia. Voy a poner un pequeño fragmento. Además de las colecciones históricas, desde el Servicio de Registros Sonoros del Archivo Sonoro, se intenta recopilar la obra sonora de autores, compositores, letristas, intérpretes, escritores, narradores, actores españoles e hispanoamericanos que habitan fuera de España y que no están sujetos a las leyes de depósito legal, como antes he mencionado. Este es el caso de estos discos de vinilo, que fueron comprados a un coleccionista importante de Pontevedra, que son composiciones de Andrés Gaos, editadas en Buenos Aires por las ediciones argentinas y el Instituto Argentino de la Cultura Gallega del Centro Galego de Buenos Aires en 1976, al igual que las obras en vinilo de Antonio Ignacio Paz Valverde, compositor, nació en Porriño, y director y fundador de la Coral Polifónica del Círculo Recreativo Cultural de Porriño. También estos discos de vinilo, que es música arreglada para banda de José Pazos, editada en Buenos Aires, en el Centro Lucense de Buenos Aires, Industrias Eléctricas y Musicales Odeón, en 1970. Voy a hacer un pequeño recorrido un poco por la colección, simplemente con los documentos sonoros gallegos, poniendo algún ejemplo simplemente. Bueno, pues desde los cilindros de cera, la colección de cilindros de cera de la Biblioteca Nacional asciende a 522 cilindros, todos se adquirieron a través de compra y son grabaciones originales, en ocasiones casi únicas, de intérpretes españoles de finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos esta Alborada de Veiga, que vamos a ver que la Alborada de Veiga está replicada en todos los soportes, tanto en cilindro como en rollo de pianola, disco de pizarra, disco de vinilo, en fin, en todos los soportes donde se ha ido implementando, donde se ha ido fonografiando el sonido y la música. Este cilindro tiene un ancho muy particular porque es de 12,5 por 10,8, con lo cual no lo tenemos digitalizado. Es una de las tareas importantes que tenemos que acometer ahora, la digitalización de los cilindros de cera. Y este cilindro de cera de la Muñeira. Hay que decir que las digitalizaciones de los cilindros de cera de la Biblioteca Nacional proceden de uno de los coleccionistas al que se lo compró. En este caso es Mariano Montejano, lo digo porque él ha fallecido, pero ha dejado un legado muy importante que luego explicaré. Con lo cual, cuando ahora escuche voy a poner un pequeño fragmento, y tan pequeño porque los cilindros, como ustedes saben, tienen 3 minutos de duración, pero voy a ir a menos todavía. Van a escuchar el ruido de la fritura, del paso de la aguja, porque él lo hizo lo mejor que pudo y nos entregó esa copia digitalizada, pero nosotros no hemos acometido, como les digo, una digitalización. Los cilindros sí que están conservados, bueno, escrupulosamente. Semana a semana me mandan unos listados tanto de temperatura, de conservación de humedad, de los depósitos, porque como ustedes saben es un material, muchos de ellos son de cera, otros no, son de amberol, pero los que son de cera son material orgánico, con lo cual hay que controlarlos mucho. Entonces el restaurador, en el caso de la música, es Luis Crespo, es la persona
que se ha hecho responsable de la preservación y conservación de los materiales sonoros y bueno, pues los ha cuidado minuciosamente, los ha ordenado minuciosamente, llevan un papel específico que lo recubre, como es el papel que utilizan los investigadores, los criminólogos, cuando van a analizar un cadáver, pues esa bata que llevan blanca, que no deja huellas, lo que está cubriendo el cilindro, y unas cajas herméticas especiales que se han hecho proceso para los cilindros, siempre conservando la caja original, donde está mucha de la información del cilindro. Como van a ver, siempre antes de un cilindro, la persona que grababa decía de qué casa fonográfica estaba grabando y qué se iba a escuchar, ¿no? Se oye muy mal, como les digo, pero bueno, es para que se hagan un poco una idea. Como ven, se oye muy mal, hay que acometer una labor importante de limpieza y bueno, pues en eso estamos porque hay cilindros que se oyen magníficamente, la verdad, parece mentira al paso del tiempo, pero concretamente este de la Muñeira, para mi desgracia, cuando lo quise escuchar para traer, pues se oye como ustedes han podido ahora mismo escuchar. Importante, como decía, la labor de este coleccionista, Mariano Montejano, porque a él se debe la casi única obra que tenemos sobre el fonógrafo en España y sobre los cilindros españoles. Él habla que la fonográfica madrileña debía vender sus cilindros con dos marcas comerciales distintas, Fonoreina y la Sociedad Anónima Fonográfica. Por eso he traído este cilindro. Entre los intérpretes que recoge es la fonográfica madrileña Montejano, habla en su libro El señor Campos, que dice que es quien interpreta la gaita, como aparece aquí, no sé si lo ven, y pone gallegadas también. Es decir, bueno, se ve que hay un repertorio gallego en este tipo de soportes. Voy a hablar muy poquito de los discos perforados porque no hay repertorio gallego en la Biblioteca Nacional de Discos Perforados, pero la música mecánica es la que se grababa en estos discos de cartón y metal de las compañías Aristón, que son estos los redondos, los cuadrados son los aerofones y los metálicos los Ariosa, ¿no? Fabricados en estos primeros soportes de finales del siglo XIX, y estos discos fueron uno de los primeros soportes comerciales de distribución musical en los que el sonido grabado se codificaba en perforaciones. El repertorio grabado por este procedimiento consiste sobre todo en fragmentos populares de zarzuela, la Gran Vía de Chueca, valses, himnos nacionales, pequeñas obras pianísticas, pero como les digo, no he encontrado repertorio gallego en nuestras colecciones. En el año 2013 se digitalizó parte de la colección de discos perforados, cuyo sonido, como les digo, estaba grabado y codificado en las perforaciones, y una de las premisas y condiciones del proyecto de digitalización fue la de no tocar el soporte. Eso fue una de las premisas, ¿no? Y entonces el proyecto fue desarrollado por una empresa que se llama Tecnilógica, que actualmente se llama Liquid Service, y dentro del área de sus proyectos marcianos. Con eso ya les digo todo. Y en colaboración, por supuesto, con la Biblioteca Nacional. Tecnilógica lo que hizo fue desarrollar un software que, basado en un sistema de tratamiento de la imagen, era capaz de leer la codificación de las notas del disco y reproducirlas sin prácticamente intervención manual. Como ven aquí, esta fotografía de la imagen de blancos y negros, ellos lo que hicieron es transformarlo al sistema binario. El espacio era que sí podía pasar el haz de luz, el haz de música y lo negro que no podía. Y luego implementaron un software musical, un MIDI. Una vez que dispusieron de ese formato universal MIDI, generaron un archivo sonoro que se dispuso en un formato para poder difundir en MP3 y de WAV de conservación. Gracias a este proyecto tuvieron Tecnilógica una mención honorífica en los premios AFSID europeos, que reconocen la implementación de un programa de digitalización especialmente enfocado a la conservación de los fondos históricos. Pasamos a la colección de rollo de pianola. Bueno, la biblioteca tiene una colección de 7.000, actualmente casi unos 6.990 y tantos, 7.000 rollos de pianola, procedentes fundamentalmente de compras y donativos, ¿no? Y bueno, como saben ustedes, el rollo de pianola es una rara avis, siempre decimos los archiveros del sonido, porque está a caballo entre lo que es una grabación sonora y lo que es una partitura. Tenemos repertorios muy importantes de foxtrot, de couplé, de copla, tango, y en el repertorio de música gallega pues hay sobre todo arreglos para pianola de alboradas, muñeiras, baladas, etc.
Para la digitalización, en el año 2016, y gracias al apoyo de Telefónica, siempre la biblioteca ha buscado apoyos económicos en grandes partners, en este caso fue Telefónica, se digitalizaron 3.645 rollos de pianola de los 7.000 que, como digo, actualmente consta la colección. Un proyecto de digitalización integral que ha ejecutado la Biblioteca Nacional junto con el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigido por Jordi, eso es, y que abordó aspectos muy importantes, tanto la digitalización, ingeniería del software, restauración de los soportes originales, preservación digital y musicología. Para ello, la biblioteca recurrió a un novedoso sistema de visión por computador, que es el que ven ustedes aquí en la diapositiva, el sistema de visión de computador, diseñado conjuntamente, como digo, por el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Visión por Computador de Barcelona también. Ambas instituciones, desde luego, pioneras en la digitalización y preservación de los rollos de pianola. El resultado ha situado a la Biblioteca Nacional en un puesto de relevancia porque ninguna gran institución a nivel internacional había abordado con anterioridad un proyecto de esta envergadura, ¿no? En este proyecto fue, como digo, multidisciplinar y trabajaron tanto el equipo de restauración de la Biblioteca Nacional, se hizo una restauración de los rollos de pianola con unas técnicas japonesas que les invito a consultar en el canal de YouTube de la biblioteca, a mi compañero Luis Crespo, que hemos presentado un vídeo a la IFLA, a la Federación Internacional de Bibliotecas, un vídeo sobre la restauración y conservación de los rollos de pianola, y él explica las técnicas japonesas que ha llevado a cabo para la restauración del papel de los rollos de pianola. Como digo, informáticos del Centro de Visión de Computador, musicólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigidos por Jordi Roquer, expertos en bibliotecas digitales y de preservación digital, como es para la generación de los metadatos PREMIS, que son los metadatos de preservación digital, concretamente Miquel Termes. Es decir, que fue un proyecto muy interesante y en el que pudimos participar, pues eso, desde muchos aspectos, ¿no? He traído el rollo La Alborada de Veiga de nuevo, como ven ustedes, editada por varias casas diferentes, pues por supuesto la Casa Victoria, en La Garriga, en Barcelona, la Casa Princesa, y luego he traído este editado por la editorial Pasquali en La Habana, porque La Alborada gallega tuvo una gran repercusión, sobre todo en la comunidad migrante de la isla de Cuba, ¿no? Porque acompañaba a los actos organizados por el Centro Gallego de La Habana, y por eso he traído a colación este rollo de pianola editado en La Habana, como digo, por la editorial Pasquali. Y luego vamos a poner un pequeño fragmento de ese rollo Meus Amores, que es una balada de José Valdomir. Lo he traído también porque fue editado en Londres por la compañía Eolian, y como saben ustedes, la compañía Eolian fue la compañía que empezó a fabricar y a hacer de forma masiva los pianos mecánicos, dándoles el nombre de pianola. Hablar del disco de pizarra es hablar otra vez de nuevo de la Ley de Depósito Legal del año 38. Las grabaciones en este tipo de soporte fueron impresionadas entre 1904 y 1955, aproximadamente, tanto en España como en otros países donde se hizo la migración, pues eso, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Argentina, como bien también explica desde el Archivo Sonoro. Entre el repertorio fonografiado gallego que alberga la biblioteca están las canciones más populares, el Alalá del Chantada, de la Bahía, de Monforte, el Cantos del Arriero, de Pandeiro, Foliadas de Moxía, de Ourense, de Redondela, Melodías de Siega, en fin, un largo etcétera. Entre la antología musical que conserva la Biblioteca Nacional destaca los cancioneros del grupo de Pontevedrés Aires da Terra, liderado, como ustedes saben, por Perfecto Feijóo, uno de los músicos claves en la recuperación e identificación de los sonidos de este país, editada por la International Talking Machine Company en 1922, como vemos aquí en este ejemplo.
De Pascual Veiga, de nuevo, el himno gallego, fonografiado en Barcelona por la Sociedad Tracing Company en el año 31, interpretado por el Coro de Cántigas de Terra de Coruña. El Coro de Cántigas de Terra de Coruña conmemoró recientemente, como también saben ustedes, los 100 años de sus primeras grabaciones sonoras, ¿no? Por eso me pareció importante traer este disco, ¿no? Y de nuevo los discos de pizarra de la obra de Veiga, La Alborada Gallega, como ven aquí, editada en 1910. Este procede de compra, porque el otro que había mencionado es del año 31, que procede de la Ley de Depósito Legal. Este procede de compra, editado en Barcelona por la compañía francesa Gramophone, e interpretadas por el barítono Samuel Crespo y dirigida a la orquesta por el maestro Pascual Marquina. La digitalización de los discos de pizarra se hizo primeramente por Fonotron, y se digitalizaron todos aquellos discos que habían entrado, que estaban recopilados en ese catálogo hecho por mis compañeros en el año 88 de las primeras disposiciones legales del depósito legal. Posteriormente, ya en el año 2012, y de nuevo gracias a la financiación de Telefónica, se acomete una segunda fase de digitalización y actualmente tenemos una colección de 30.000 discos de pizarra. De los 30.000 discos de pizarra, yo creo que debemos tener digitalizados pues unos 20.000. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y como luego explicaré, se pueden consultar a través de la Biblioteca Digital Hispánica. Una cosa que ustedes han hecho y me parece fantástico que yo he propuesto que se haga, y también ha hecho la biblioteca de Víctor Espinós, la Biblioteca Municipal de Madrid, también lo han hecho con sus discos de pizarra, digo 78 revoluciones, disculpen, es fotografiar la galleta del disco, la etiqueta del disco. Nosotros no lo tenemos, luego veremos cómo se consultan los discos de 78 a través de la página del portal digital de la biblioteca, pero es interesante que se haga una fotografía, se cuelgue en JPG y luego se conserve en TIFF de la galleta, como sí que se ha hecho con otro tipo de soportes sonoros. Bueno, pues traigo aquí la obra de Adiós Mariquiña, de José Castro González y Manuel Curros Enríquez. La biblioteca conserva varias ediciones de esta obra. Esta está fotografiada en el año 2013. Tenemos desde el 2013, interpretadas por Cecilio Navarro. También tenemos desde el año 2017, fotografiadas por la compañía del Gramophone. Y además tenemos grabaciones principales con las principales cantantes líricas del momento, como es Ofelia Nieto y como la que hemos escuchado anteriormente, que Conchita Supervía, que por cierto de Conchita Supervía también tenemos el archivo personal. Voy a poner un pequeño fragmento de Ofelia cantando la cántica gallega, ya que antes hemos escuchado a Conchita, y vemos que también en el repertorio que tenemos de catálogos de discos de 78, de Odeón, aparece reflejada esta obra interpretada por Ofelia Nieto y Marcos Redondo. Ahora tenemos que hablar de las grabaciones sonoras en disco de 78 que conserva la biblioteca y que no son de música, sino de palabra, en lo que llamamos el archivo de la palabra. El origen del archivo de la palabra se remonta a los años 50, cuando, procedente del desaparecido Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Históricos, que como ustedes saben dirigía Ramón Méndez Vidal, se reciben 24 discos en la Biblioteca Nacional con las voces de Baroja, Santiago Ramón y Cajal, Valle Inclán, en fin, personalidades españolas, y fue un arduo trabajo que llevó a cabo Tomás Navarro Tomás, que fue el director de la Biblioteca Nacional durante el periodo de la Guerra Civil, y hizo un trabajo ingente, y gracias a él, desde luego, se conserva gran parte del patrimonio que ostenta la biblioteca actualmente. Grabadas por la Gramophone, la Columbia Gramophone, recogen, como digo, voces importantes. He traído aquí el disco de Valle Inclán, donde es un fragmento en el que él recita con su voz la sonata de otoño, poemas también como La trae un cuervo, Rosa de Job, y La trae una paloma, de su obra Claves líricas. Yo recordaba vagamente el palacio de Brandeso donde había estado de niño con mi madre, y su antiguo jardín y su laberinto que me asustaba y me atraía.
Al cabo de los años volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores. El sol poniente dejaba un reflejo dorado. Pasando a los discos de vinilo, la colección de discos de vinilo es la más numerosa dentro de las colecciones sonoras porque se cumple la ley de depósito legal del 58 escrupulosamente, ¿no? Y entonces tenemos un repertorio en vinilo que asciende casi a más de 300.000 discos, con lo cual el repertorio gallego está casi todo, en lo que yo he traído unos poquitos ejemplares nada más, y solamente decir que lo que he visto de los años 60 y 70 son sobre todo voces de cantautores, entre ellos, bueno, pues las voces ceibes, de las que no voy a hablar, tenemos parte del repertorio, que entró por depósito legal. También en los 70 voces de cantautores como Luis Emilio, con su primer LP, que es el que pongo aquí, Ahí ven o Mayo, editado en Madrid por Moviplayer en el 75, como vemos en esta imagen, como digo. Y luego ya, a finales de los 70, empresas fonográficas como Zafiro ponen sus ojos en Galicia y nacen los primeros sellos importantes en aquel momento, que son los sellos Seira y Ruada. Por eso he traído, bueno, el nacimiento de Ruada en el año 79 se puede considerar el primer sello discográfico gallego y coruñés, desde luego. Ejemplo de ello es el disco este que está aquí, que he puesto en la fotografía, que es O son da Estrela Escura, que es un repertorio musical de música tradicional gallega, interpretado por el grupo DOA y editado por Ruada en el año 79. Posteriormente, con los sellos discográficos gallegos, aparecen, bueno, pues, nuevos cantautores, como son Xosé Manuel Conde, la canción popular con Arroda, Milladoiro, en fin, como todos ustedes saben, en disco de vinilo el repertorio es muy inmenso, ¿no? He puesto Os nosos éxitos, que es un disco también editado por Moviplayer en el 79 con el sello Seira e interpretado por el cantautor Xosé Manuel Conde y el grupo Arroda. Después, bueno, pues ya en los 70, cuando nos encontramos con Andrés Dobarro, que es el pop gallego, pues con Juan Pardo, grupos sobre todo de los 80 con Luana Lume, o sea, hay muchísimo, ya no he querido poner todos y sobre todo Siniestro Total, ¿no? Que es el de la movida viguesa, ¿no? Por antonomasia, ¿no? De todos ellos hay repertorio importante y, por supuesto, de los años 90, Carlos Núñez, hay repertorio en la biblioteca, con lo cual no he querido centrarme en nadie en particular para que nadie se sienta ofendido de no haber sido citado. Por otro lado, bueno, pues también en Palabra Hablada tenemos estos cuentos gallegos de Xental, que me parecían muy interesantes porque él presenta el mundo popular gallego con una señora que se llama María Rosa, y es la típica señora gallega, así un poco que recorre todos los puestos y comercios de los pueblos gallegos en días de feria o mercado. Y es muy, muy interesante escucharlo, ¿no? Y también, bueno, pues de Radio Nacional de España tenemos una pequeña colección de España en su folclore, por supuesto, que habla de Galicia. En soportes magnéticos, tanto en cartucho, que ya saben ustedes que es el de 8 pistas y que siempre se escucha en una sola dirección, pues tenemos un repertorio como son, tanto sobre todo editados por Fonogram, Hispavox o el colectivo Trébol, que es un colectivo gallego, ¿no? de Pontevedra. Pues como ven ustedes, estas cánticas de terra, Anaquiro, por supuesto, Anaquiro de todas las fiestas que no puede faltar en Galicia, y, bueno, Eiriños na miña terra, editados por Fonogram y interpretados por corales importantes como son la coral polifónica Follas Novas o la coral polifónica El Eco y Cántigas da Terra. Abajo he puesto los casetes. Como saben, los casetes entraron en la Biblioteca Nacional a partir de los años 63, es casi coetáneo al vinilo y casi la misma producción hay en casete que en vinilo. En el caso de las casetes, la biblioteca alberga una colección de 180.000 casetes y gran parte, pues por supuesto, registra música gallega. Volvemos a tener en casete la versión que ya he mencionado antes en vinilo de Luis Emilio Batallán, de Ahí ven o Mayo, editada igual por Montevideo, igual que fue editado el vinilo en el año 75. Y esta cinta importante de Apago Candil, editada por el grupo Trébol, que es un grupo de música de Pontevedra que autoedita sus propias producciones. O el grupo gallego tamén importante, Foxar los Ventos, un grupo musical importante de cánticas do povo. De ambos soportes, tanto de la cinta magnética en cartucho como de la cassette, urge la digitalización. O sea, es lo más importante y prioritario ahora mismo, ¿no? El primer plan de digitalización masiva de estos tipos de soportes se llevó a cabo en el año 18 y en este caso fue gracias a una empresa pública, Red.es.
Es uno de los soportes que no solo tiene un alto riesgo de deterioro físico, dada su naturaleza, sino que se enfrenta además a la obsolescencia tecnológica, pues la disposición de los lectores adecuados y funcionales es cada vez menor. No solo en el mercado, sino incluso en las propias instituciones como la Biblioteca Nacional no poseemos muchas veces reproductores para poder digitalizar. Por este motivo, la digitalización de soporte magnético ahora ha sido una prioritaria, es uno de nuestros planes estratégicos. Se ha presentado ahora, hemos presentado desde Archivos Sonoros, desde el Servicios Sonoros, un plan importante para la digitalización con las nuevas inyecciones económicas. El proyecto del año 18 se realizó con la empresa Memnon. Esta empresa Memnon es una empresa belga, es un proveedor de servicios altamente especializados, sobre todo en digitalización, restauración, preservación y acceso al audio, y ha realizado proyectos muy importantes con la Biblioteca Nacional de Francia, con la Universidad de Indiana, con la Radio-Televisión Suiza, en fin, proyectos muy importantes. Aunque en líneas generales el estado de conservación es bueno, curiosamente, tanto del audio como el vídeo lo tenemos en el segundo depósito que está en Alcalá de Henares, se procedió en muchos casos a tener que sustituir todas las almohadillas por donde discurre la cinta magnética. Es decir, fue un trabajo, la verdad, bastante laborioso. Respecto a las grabaciones inéditas de las que hablaba José Ramón, de sonidos, de antropólogos, etnomusicólogos, de recopilación de trabajo de campo. Además, las tenemos sobre todo en este tipo de soportes, casetes, cintas abiertas, como ven ustedes, aquí es la parte del depósito que tenemos este tipo de grabaciones, están en su gran parte digitalizadas. Son grabaciones domésticas, en casete, microcasete, cintas abiertas, y no alcanzan los niveles de grabación comerciales en cuanto a la fidelidad del audio. Están registradas en distintos archivos orales y musicales y, sobre todo, claro, lo que se ve es que falta la técnica de la grabación, con lo cual lo estamos grabando directamente desde nuestro propio técnico de sonido, es el que está haciendo estas grabaciones, que requieren un trabajo muy, muy, muy minucioso. Entre las donaciones que hemos recibido está esta de Dolly Schubert, como ven aquí arriba la cinta, pero traigo un poquito la colección de Julio Camarena, que, como digo, es una recopilación de cuentos de tradición oral, y he encontrado unos cuentos gallegos, curiosamente, que es O rolo do nove en la lanzada, Visión do demo, Quitar os demonios en los picos de Mondoñedo y Escorrentar as ruxas. Es decir, que bueno, hay muy poquito, pero hay algún cuento en gallego en esta colección. Por último, señalar el donativo que recibió la biblioteca procedente del Servicios de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento, en los años 60, de los años 60, que volvió a poner en marcha la serie Archivo de la Palabra, editando 24 casetes con las voces originales de personalidades de las letras, las ciencias y la política. Traigo la voz de Camilo José Cela, como no, en un discurso pronunciado el día de su ingreso en la Real Academia de la Lengua en el año 57. Los guardias civiles del camino se quedarán atónitos cuando en mis andaduras por venir, a su pregunta de si llevo o si traigo papeles, responda alargándoles una tarjeta en la que con letra de bulto se diga: Camilo José Cela, de la Real Academia Española. Lo más probable es que de momento, y por lo que sí o por lo que no, me detengan. Bueno, él habla Los guardias civiles habla de una detención que posiblemente le puedan hacer, y dice que si va a presentar la tarjeta como académico de la lengua, por si eso le puede eximir de que le detenga la Guardia Civil en un periodo complicado, como ustedes saben. Bueno, las grabaciones de los actos culturales de la Biblioteca Nacional, en el Salón de Actos desde los años 70, siendo director de la Biblioteca Hipólito Escolar y Manuel Carrión como su director, ya vuelven a recuperar la idea de que los actos culturales de la institución sean la memoria oral de la misma, ¿no? Y empiezan a ser registrados en distintos soportes, en estas cintas abiertas, que como ven ustedes aquí en el armario que tenemos, de 5 1/4, de 3 1/2, en casete, luego en cinta DAC, que es el Digital Audio Tape, y en CD. Y ahora mismo todos los actos culturales, pues como este ahora mismo, igual en la Biblioteca Nacional hay un canal de YouTube que se retransmiten en streaming. Aún así están siendo catalogados
y conservados para las generaciones futuras porque tienen un material muy interesante, material inédito de conferencias de los años 70 u 80, como por ejemplo intervenciones importantes. He localizado aquí varias de presentaciones de libros de Galicia, en la que participaba Manuel Fraga Ibarne, presidente en aquel momento de la Xunta de Galicia, Fernando Chueca Goita, que era catedrático de Historia de Arquitectura de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en fin, el profesor José María Paz Gago, profesor de la Universidad de La Coruña, en fin, de A Coruña, intervenciones importantes y que solo están registradas en este tipo de soportes. Pasaríamos a los soportes digitales, que voy a pasar por encima. Por supuesto, la ley de depósito legal hace que tengamos todo lo que llega, o sea, lo que se deposita. Asciende casi a 180.000 documentos y tenemos repertorio tanto de música como de palabra. Solamente, pues destacar este sello discográfico Cable Record, que he encontrado mucho de él, pues que es una compañía discográfica gallega especializada en la producción y distribución de la música gallega. Y me pareció interesante. Y luego, pues sobre todo, que ustedes ya lo conocen todos, Urbimos, que es un sello, una productora de Sarria de Lugo, especializada sobre todo en documentos y producción musical de corte histórico, que ha producido todos los primeros discos de Pizarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Pontevedra, las primeras grabaciones del disco de Pizarra de Aires da Terra, ¿no? Y, por supuesto, como no, pues la publicación del archivo sonoro, as nuestras voces. Bueno, ya voy a hacerlo muy ligerito ya, porque si no, el procedimiento que utilizamos para la catalogación, primeramente utilizamos las reglas de catalogación españolas, que pues era nuestro manual de uso, y recientemente hemos aplicado las RDA, que es una nueva filosofía de catalogación, hemos hecho un nuevo perfil que todos los bibliotecarios pueden consultar porque está colgado en la página web de la institución y pueden desplegar la forma de catalogar. Es una nueva forma de catalogación que lo que trata es sacar el catálogo implementado en la biblioteca, sacarlo fuera de la biblioteca. Es un poco, yo siempre digo, la lucha contra Google, ¿no? La lucha de que cualquiera que pueda poner una palabra en el catálogo, o sea, en Google le salta un catálogo bibliotecario, no le salte a otra información diferente. Hacemos un control de autoridades muy exhaustivo porque participamos en plataformas internacionales. En el control pues pueden buscar ustedes por título, por congreso, por entidad. Una entidad es un grupo musical, por materia, por geográfico. En este caso he puesto al maestro José Castro y, como pueden ustedes ver en el estudio de la autoridad, pues aparece que es Santiago, que es músico, las variantes por las que se puede buscar, por las que podríamos localizar esta autoridad, la fuente que se ha utilizado y los enlaces a distintos repertorios, bien a la BIAF, que es la internacional, como veremos, de autoridades a nivel internacional de todas las bibliotecas nacionales, europeas y no europeas, y al catálogo de datos enlazados, al Linked Data, que luego veremos un segundo. Este es el catálogo de BIAF, que, como digo, es el fichero de autoridades a nivel internacional, donde están nuestras autoridades enlazadas, y se supone que, como biblioteca de cabecera del Sistema Español de Bibliotecas, debemos marcar, en el caso de los españoles, marcar un poco dictaminar cómo tiene que ser recogida esa autoridad, ¿no? Este es nuestro catálogo automatizado. Como ven, pueden acotar por el tipo de soporte que consideren, grabaciones sonoras, manuscritos, mapas y, este es el resultado de la búsqueda. De SDC son discos y compacto y discos de audio digitales, perdón. Se accede al catálogo digital de la Biblioteca Nacional a través de una plataforma que es Pandora y se puede acceder tanto a la Biblioteca Digital Hispánica, a la Hemeroteca Digital, que también es muy interesante y de lo más consultado en estos momentos, y al depósito legal electrónico antes mencionado. Este es el catálogo de la Biblioteca Digital Hispánica, los recursos sonoros, al listado de reproducciones sonoros, que es a los discos 78 revoluciones, a los discos perforados, a los cilindros de cera y a los rollos de pianola. Tenemos un carrusel, como les digo, no tenemos las etiquetas, sino un carrusel de listas de reproducción destacadas de los documentos sonoros en disco de pizarra. Casi todo es música y aquí ven en este pequeño globito los registros sonoros musicales. Aunque todo lo que está colocado en la Biblioteca Digital Hispánica está libre de derechos, porque no podemos colocar nada que esté con derechos, precisamente toda la digitalización que se ha hecho de las cintas de cassette y de los cartuchos, que están preservados también digitalmente en un programa que se llama LiveSaves, que es un programa español de una empresa española, Livnova,
que es con el que estamos trabajando para la preservación digital, que una cosa es digitalizar y otra cosa la preservación digital. Solamente en estos momentos tenemos preservado digitalmente los cartuchos y los rollos de pianola y los cintas de cassette. Tenemos que preservar ahora los discos de 78 revoluciones, con lo cual están digitalizados pero no están preservados. En el caso del acceso, como digo, a la información, recientemente hemos puesto una pestañita que te dice si está libre o no está libre de derechos la información. También a través de la página web se puede consultar el archivo de la palabra de la institución, la colección que tenemos museográfica, porque de todos los soportes sonoros tenemos el aparato que los reproduce. Aquí es la sala Barbieri, que es la sala de consulta en la Biblioteca Nacional del Fondo Sonoro, Audiovisual y de las Partituras. Participamos en un proyecto nacional muy importante, que es el catálogo, a lo mejor habla luego Margarida, con lo cual no voy a extender, un catálogo cooperativo de todas las bibliotecas o instituciones que albergamos catálogos comerciales anteriores al microsurco, de rollos de pianola, cilindros de cera y discos de pizarra, y discos de 78. Les invito a consultar este repertorio, este catálogo colectivo, o esta base de datos colectiva, porque es muy, muy interesante. Se llama Matriz. Bueno, hablará Margarida y no me voy a extender tampoco. Participamos en proyectos internacionales muy importantes, donde se pueden también consultar nuestros documentos, porque tanto como es la Biblioteca Digital Mundial, Europeana, por supuesto, y la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Y la traigo a colación porque, como ustedes saben, es el año iberoamericano de las bibliotecas. Todos los años, por el día reconocido por la UNESCO como Día del Patrimonio Audiovisual, desde el año 2011 llevamos a cabo unas jornadas. Este año, como ven aquí, serán el próximo 27 de octubre, que les invito a seguirlas a través de streaming. Será en horario de tarde porque, en el caso de la Mesa de Sonoros, está invitado el director de la Fonoteca de México y la directora del Departamento de Música y Audiovisuales de Argentina. Entonces, haremos la jornada por la tarde, va a ser semipresencial, se podrá estar en el salón de actos, como estamos aquí, siguiendo pues eso, todo el protocolo higiénico marcado por las autoridades sanitarias y también a través de streaming desde la plataforma de YouTube. El último catálogo que hemos editado en función de las actas de las jornadas es este catálogo, también es que puede consultar a través de la página web en PDF del año 2018. Llevamos con bastante atraso por culpa de la pandemia. Y, por último, ya pues hablar del portal de datos BNE, que les invito a consultar. Nuestros datos están en abierto, son datos de uso público, son datos con licencia Creative Commons 0, de licencia gratuita, se pueden reutilizar, les animo a reutilizarlos, aunque siempre se considera que hay que tener un poquito el derecho de cita de estos datos, pero, como digo, son datos en abierto y reutilizables, ¿no? Los datos no están sincronizados con el catálogo, tardan un tiempo, un periodo, pero se sincronizan fácilmente y, por ejemplo, en el caso este que he puesto otra vez a José de Castro, vemos que enlaza a 11 obras del autor y a 4 ediciones. Y nos lleva a todo, o sea, desde la figura que busquemos en cualquier soporte donde esté localizada y las funciones que haga, tanto de compositor como de letrista, intérprete, etcétera. Y luego, para acabar, el hablar de los enriquecimientos de los datos, la biblioteca se lanza en la búsqueda del usuario con la reutilización de la información y, en el caso de los sonoros, hemos hecho para enriquecer los datos de la biblioteca y que los usuarios nos enriquezcan los datos, ¿a qué te suena?, que pueden acceder a él y pueden participar. Queremos saber más sobre grupos musicales muy prolíferos y muy prolíficos y que, sin embargo, tenemos bastante desconocimiento. Entonces, sobre todo, se trata de bandas sonoras nacionales como internacionales, con trayectorias muy diversas y casi difícil seguir la pista, ¿no? Y entonces hemos hecho esta plataforma que se llama ¿A qué te suena? Y el usuario pues, nos clasifica la música, lo busca, nos dice de dónde son, cuáles son los años dorados. Hacemos luego una criba de varias entradas diferentes de diferentes usuarios para saber si esa información es veraz y nos sirve mucho pues, para enriquecer nuestras autoridades. Es una labor y está siendo muy interesante y muy demandada por los usuarios. He consultado un grupo que es Sinistro Total y ha sido muy curioso, ¿no?, todas las intervenciones que han ido haciendo usuarios en torno a este grupo musical. Y luego ya, por último, pues voy a finalizar con una pequeña audición de Rubén Darío y dejo a Margarida. Los guardias civiles del camino se quedarán atónitos cuando... Bueno, pues se me ha ido, no era esa audición, vaya por Dios, bueno, da igual. Solamente decir que en el Plan Estratégico 2021 y 2025 está prevista la digitalización masiva de los soportes magnéticos y de los discos de pizarra para dar acceso a colecciones y consolidar la preservación del fondo a largo plazo.
además de desarrollar herramientas que impulsen y faciliten la rotación de datos y contenidos. Esta es nuestra labor principal ahora mismo. Gracias a financiamiento que vamos a tener ahora mismo a través del Ministerio, proyectos que vienen con financiación europea, vamos a poder acometer otra serie de proyectos de digitalización debido a que hemos visto que con la pandemia el uso de los repertorios sonoros y tanto de música como de palabra como de sonidos ha sido muy demandado por los usuarios. Y nada, siento haber sido tan rápida, pero es que si quería decir todo era la única manera. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a María Jesús por esa amplísima visión panorámica da inxente labor da Biblioteca Nacional de España e, sobre todo, por esa ollada aos fondos galegos, non? Que nos ven moi ben tamén para saber que Galicia, lóxicamente, está presente na conservación sonora da Biblioteca Nacional de España. Vamos a utilizar 5 minutos, si os parece, para alguna pregunta que se poda plantear. Alguien que quiera preguntar a María Jesús algún aspecto. Ahí, Nieto. Si me permite, gustaríame preguntarlle polo criterio que se sigue a hora de recibir unha grabación. Quero decir que o documento, veña como veña, ese é o documento ou hai unha mellora tecnolóxica para facelo? Cal é o criterio que siguen? Bueno, nosotros realmente cuando nos presentan tanto para un proyecto para compra o bien por donativo, cuando entran estos documentos siempre tratamos de que sea sobre España, en español, un intérprete o un compositor español, un letrista, un narrador. Es decir, ese es el criterio fundamental. Si son ediciones que no recogen este criterio, no se aceptarían. De hecho, muchas veces, claro, los donativos sobre todo, porque la compra no, pero los donativos te quieren dar un fondo enorme porque se quieren, entre comillas, deshacer de él y, claro, hay cosas que no nos encajan, ¿no? Entonces, tratamos un poco también de derivarlas, ¿no? Derivamos mucho a la Biblioteca Regional de Madrid, que a lo mejor acoge fondos, o a otras bibliotecas, ¿no? Con Margarida, a veces hemos hecho, cuando tenemos duplicados de fondos, también los hemos mandado a otras instituciones, ¿no? Porque es importante. Entonces, nuestro criterio es fundamental ese. El estado de conservación, no, es importante que lo den en buen estado, pero luego tratamos nosotros de recuperar. De hecho, ahora mismo ha habido un donativo muy importante de rollos de pianola, unos 169 rollos de pianola de una familia que no estaban en unas condiciones adecuadas porque las cajas estaban, sin embargo, el restaurador ya ha empezado a acometer pues, la restauración de estos rollos de pianola para pues, todo lo que es la solapa, colocar, bueno, para que luego puedan preparar toda la colección para las digitalizaciones y lo restauramos nosotros en la propia institución. El caso de los cilindros es un caso más particular, que por eso lo decía, porque el cilindro es un material más desconocido y entonces eso lo estamos guardando como oro en paño, pero tendremos que acudir a Hay muy pocos técnicos que se ocupen de la digitalización de este tipo de soportes. Muy bien. ¿Alguna pregunta máis? Bueno, aquí a través do chat temos unha serie de, máis que de preguntas, son puntualizacións sobre algúns dos aspectos abordados, sobre todo na edición de Discos Galegos por María Jesús. Poli Rockers nos dice, buenos días, las referencias del subsello Xeira, fundado por Gerardo Rodríguez y Gustavo Ramudo, se editaron y distribuyeron en España por la compañía discográfica Moviplay. Sí, así es. También nos dice que la compañía Zafiro se encargó de editar y distribuir las referencias del subsello Abrente, Fonte do Araño, Porque no mundo mengua a verdade, Noia, fundado por Nonito Pereira na Coruña en 1977. Finalmente, Rueda fue una compañía discográfica gallega que no guarda relación con las anteriores. Ruada. Bueno, pois con esto damos por concluída esta primeira intervención e xa isto pasamos inmediatamente á segunda intervención prevista, en este caso de Margarita Ullate. Cando queira.